Da mucho gusto saludar esta mañana al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Ayer el Banco Central de nuestro país, la Junta de Gobierno, anunció 10 medidas con distintos objetivos y además una disminución de la tasa de referencia en 50 puntos base a un nivel de 6% ya se ubica. Gobernador, gracias por tomar la llamada. Siempre un gusto, Rodrigo, y un gusto estar con tu audiencia. Y lo primero a saber es, desde la óptica del Banco de México, sorprende la velocidad del deterioro económico, no solo de México, sino a nivel global, y sobre todo, ¿cuál es el espíritu de la decisión de política monetaria? Sí, en las últimas semanas hemos tenido, la verdad es que se ha venido confirmando la gravedad y la profundidad con la que esta emergencia asociada a la pandemia del COVID-19 está teniendo efectos muy significativos en la economía global y también en la economía mexicana. De hecho, fue hace pues prácticamente un mes cuando se tomó la decisión anterior de política monetaria, que también se adelantó, si bien en esa ocasión una semana antes de la decisión de calendario, y consideramos que era importante hacer un recuento del cambio que se ha venido presentando en el marco macroeconómico, en las perspectivas de crecimiento, en el balance también para la propia inflación y los riesgos que esta tiene, y destacar que la Junta decidió de manera unánime que era conveniente reducir en 50 puntos base la tasa de interés a un nivel de 6%, y aún más importante que esto, que era importante reforzar y ampliar de manera importante las medidas que se habían anunciado hace un mes, que habían sido tendientes a buscar una situación más de orden en los mercados cambiario y de renta fija, y también a canalizar recursos hacia el sistema financiero. En particular, en esta ocasión se anunciaron 10 medidas que podríamos agrupar en dos grandes rubros. El primero es de liquidez relacionada a mercados financieros, y aquí hay dos subconjuntos: una, medidas un poco facilidades de algunas acciones que ya tenemos, como ampliar colaterales, un menú más amplio de colateral para la ventanilla que tenemos de financiamiento ordinario, ampliar las contrapartes, incluir a la banca de desarrollo con acceso a esta ventanilla de financiamiento. Y hay otro rubro muy importante que es realmente facilidades y operaciones que pueden dar, pues yo creo que mucha liquidez y mucha agilidad a los mercados financieros. Por ejemplo, el reporte de valores gubernamentales a plazo. Hace la crisis de 2008 y 2009 se vio que algunos fondos o sociedades de inversión vendían bonos a tasa revisable y se presionaron en particular los que coloca el IPAP. Y en esa circunstancia, para evitar una situación similar, aquí se está dando la posibilidad de hacer reportos a plazo de 3 meses o 6 meses, a fin de dar liquidez a quienes tengan estos instrumentos. También se va a hacer reportos con títulos corporativos. Esto va a permitir que quien tenga un título emitido por alguna empresa o deuda bursátil y que no sea fácil vender en el mercado, se puede acercar a esta ventanilla y se podrá recibir liquidez a través de un reporto. Y también vamos a hacer permutas de valores gubernamentales, básicamente con la idea de ordenar y alinear un poco de mejor manera la curva de rendimientos en nuestro país. La parte de los plazos más largos ha tenido muy poco volumen, poca profundidad, y consideramos que con esta permuta, recibiendo los plazos más largos a cambio de los plazos más cortos, podemos contribuir a que funcione mejor el mercado. Y hay dos facilidades muy importantes de canales para canalizar crédito. La primera es a través de tanto reducir el depósito de regulación monetaria o dar financiamiento a la banca comercial y de desarrollo, siempre y cuando estos recursos estén canalizados para financiar a la micro, pequeña y medianas empresas, o también a los hogares que hubieran podido tener afectación con motivo de esta emergencia. Y la segunda, y aquí la facilidad es por 250,000 millones de pesos, y ahorita explico un poco más los montos. La segunda facilidad es muchas instituciones de crédito, sus clientes o empresas más grandes que tienen líneas de crédito con ellos, las han estado utilizando, y esto reduce la liquidez que pueden tener estas instituciones para dar crédito a otras empresas de menor tamaño o con las cuales no tenían una línea de crédito precontratada. Para ello, se va a dar un financiamiento utilizando o descontando la cartera que dieron a estas grandes empresas y que tienen
calificaciones inclusive por las calificadoras de valores, etcétera, y que tienen una calidad importante, y vamos a dar liquidez en esta facilidad por 100,000 millones de pesos. En conjunto, las medidas que se anuncian en esta ocasión fue hasta por 750,000 millones de pesos, que en adición a los 50,000 millones de pesos que se anunciaron de reducción del depósito de regulación monetaria hace un mes, suman 800, y estos 800,000 millones de pesos pues ya es una cifra de 3.3% del producto. Entonces ya es una cantidad muy significativa la que estamos poniendo un poco para mejorar el funcionamiento de los mercados, en primer lugar, y también para contribuir y apoyar los canales de crédito en la economía. Medidas realmente importantes, sobre todo porque el monto como porcentaje del PIB pues ya nos coloca, digamos, en niveles, por lo menos desde la banca central, similares a algunos programas de estímulo que están generando en otros países, sin obviamente considerar la parte fiscal, que esa es, digamos, prerrogativa del gobierno federal. ¿Qué tanto apetito se estima que habrá de parte de los bancos, sobre todo en la última parte, en términos del crédito, etcétera, que se está requiriendo obviamente para las empresas, y sobre todo qué capacidad hay de que eventualmente se amplíe dependiendo del apetito por el tamaño de la crisis que estamos viendo? Pues seguramente habrá mucha necesidad. Pues mira, yo creo que hay dos rubros. Uno es aquellas instituciones micro y pequeñas empresas que ya son que ya son deudores de una institución, pues probablemente la propia institución va a tener interés en darles financiamiento lo antes posible, pues para seguirlos manteniendo como un crédito adecuado y que puedan hacer frente a sus necesidades de capital de trabajo, puedan mantener su nómina. Es decir, aquellos que ya están dentro del balance de un intermediario, pues yo creo que la demanda es muy natural para poder seguir manteniendo estas operaciones. Digamos, ¿dónde radican estos 800,000 millones de pesos? ¿Son parte de los activos que tiene el Banco de México? ¿Cómo funciona esa parte en cuanto al origen del recurso? Viene siendo tanto digamos que es una operación como otros bancos centrales en este tipo de apoyos, crece tanto el lado activo como el lado pasivo del Banco Central, es decir, se da este recurso o este financiamiento y por el lado de los pasivos que tendremos que ya sea reducir la posición acreedora que tenemos en el mercado diario de corto plazo, o bien ampliaría nuestra posición deudora, que estaríamos esterilizando en todo momento. Ahora, ¿cuál es el horizonte de tiempo con respecto a cada uno de estos programas? Porque varios de ellos ya lo ha explicado el gobernador, pues son por 100,000 millones de pesos. ¿Cuál es el horizonte? Digamos, ¿esto ayudará o está pensado desde el diseño de la política a un trimestre, al próximo trimestre, o sea, el segundo trimestre de este año? Se tienen contemplados como una serie de acciones, pues obviamente para hacer frente a esta emergencia y con carácter transitorio. Se da a entender que estarán vigentes hasta septiembre de este año estas, digamos que activas estas facilidades. También se señala que en caso de que estas se utilicen o sea necesario algo adicional, pues lo estaremos reevaluando. A lo mejor algunas de ellas se agotan más rápido que otras, es algo que estaremos evaluando, pero sentimos que todas ellas cumplen con un propósito y estaremos identificando dónde los intermediarios identifican sus necesidades. Ahora, ¿cómo el Banco de México tiene una parte regulatoria con respecto justamente a la banca múltiple? ¿Cuál será el mecanismo, digamos, para asegurar que pues los recursos finalmente lleguen justamente a las micro, pequeñas y medianas empresas? No los recursos, pero finalmente que sí estén otorgando el financiamiento, porque obviamente en el cálculo puede haber mucha aversión al riesgo, y en otras geografías hemos visto que a veces se queda en los bancos o simplemente no se recurre a ellos. ¿Cómo se va a lograr esta parte de la implantación? Sí, inclusive para esa parte operativa que es crucial, se señala que tanto para cuidar que la originación y como la administración de la cartera cumpla con lo establecido, se va a llevar un registro de los créditos asociados a esta facilidad y se va a llevar tanto o por la banca de desarrollo que pueda también participar en ello y que tiene pues, mucha experiencia en este seguimiento de programas, o bien directamente por el Banco de México a través de los formularios y las acciones de inspección que pongamos en su momento. Se ve apetito de la banca de desarrollo porque justo pienso que
si genera garantías de cara a la banca privada, pues esto puede incluso potenciar más por esto que ya, este papel que ya ha tenido en otros momentos y que incluso se le ha demandado. ¿Se detecta este apetito de la banca de desarrollo? Es decir, ¿hay discusiones y avidez de la banca de desarrollo? Yo creo que es claro que la banca de desarrollo puede jugar un rol contracíclico muy importante, lo ha hecho en el pasado y yo creo que en este también debería de tener ese rol. Entendemos que también están haciendo pues una revisión un poco de prioridades, capacidades, etcétera, e inclusive algunas de estas pues, acciones que estamos anunciando se señala de manera expresa que pueden ser, se pueden combinar con programas de garantías que instrumenten la banca de desarrollo y otras instituciones de fomento. ¿Cuál sería, digamos, la otra parte es el mercado secundario de deuda corporativa? Si pudieras abundar un poco más en este mecanismo, ¿cómo va a lograr impulsarlo para que tenga esta liquidez o fluidez? Parte de lo que buscamos es que aquellos instrumentos que a lo mejor no son los más líquidos y que han visto ahorita pues muy difícil la compra y venta de estos instrumentos, al tener estas facilidades de reporto y de ventanilla de liquidez, al final del día le estamos dando a aquellos intermediarios que tienen algunos de estos instrumentos la posibilidad de convertirlo en liquidez o si tienen también llamadas de margen, etcétera. Siempre hay muchas necesidades en la interacción financiera, pues que lo puedan acercar a estas ventanillas y que puedan recibir recursos líquidos o bien un instrumento de mayor liquidez. A cambio, tenemos contemplado tanto esta sustitución de garantías, una ilíquida por una líquida, o reportos para algunos de estos instrumentos de menor liquidez en el mercado. Pues medidas muy importantes, estas medidas se toman obviamente el Banco de México desde su autonomía, pero ¿cómo ha sido el diálogo y la coordinación tanto en la Comisión de Cambios como la que tiene que haber naturalmente con la Secretaría de Hacienda? Hemos tenido un diálogo continuo, muy estrecho y de mucha colaboración, así que en ese sentido, pues tanto, no solo en la Comisión de Cambios, también en el Consejo de Estabilidad Financiera, en la Comisión de Liquidez, que anunciamos ajustes a la regulación para el coeficiente de liquidez, etcétera, y también en el seno de la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde el banco participa de su órgano de gobierno. En todos ellos hemos tenido pues un ánimo de colaboración y todos identificando cómo podemos contribuir a un mejor funcionamiento del sistema financiero en su conjunto. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, muchas gracias por tomar la llamada. Enhorabuena por estas medidas porque, por lo menos desde la banca central como un baluarte y desde su autonomía, pues se requiere mucho medidas contracíclicas y aquí hay un conjunto que hará la diferencia para muchas millones de empresas y creo que es un asunto realmente importante, un asunto complejo que seguramente estaremos consultando a ustedes al Banco de México para ir teniendo más claridad, pero me parece que nos das un panorama muy claro y sobre todo, bueno, pues sin duda el espíritu que mueve a la autonomía del Banco de México. Muchas gracias. Gracias.